Muy feliz sábado. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Contentas de estar en la casa del Señor? Bueno, mi nombre es Ezequiel, para aquellos que no me conocen. Vengo de Malvinas, me estoy congregando en la iglesia de Malvinas y me invitó el Ministerio del Niño a tener el tema de esta mañana. Y ustedes dirán, ¿qué va a hablar Ezequiel si no tiene hijos? ¿Verdad? Bueno, yo les quiero decir que para eso está la Biblia. La Biblia está para guiarnos, para conducirnos en todas aquellas experiencias que nosotros tenemos. Y el mejor consejero que uno puede tener es el Dios de la Biblia. Por eso cuando uno dice, me gustaría tener un hijo, quisiera comprarme o hacer tal proyecto, es bueno involucrarnos con un escrito para que nos dé orientación. Así que en esta mañana yo no tengo experiencia con niños. Es más, me alejo un poquito de los niños, les soy sincero. No es lo mío. Mi mamá es la que tiene muchísima experiencia con los niños y trabaja con los chicos y lo disfruta, ¿no? Gracias. Pero me incentiva, ¿saben a qué? A hacer una colonia de vacaciones. Todavía no me animo, les soy honesto. Pero cada uno puede disfrutar de sus dones, de sus talentos, de sus capacidades que Dios le ha dado, ¿no? Y en esta mañana no voy a hablar tanto yo porque de niños no tengo mucha experiencia, pero sí quiero hablarles de lo que es la adoración, la reverencia en el contexto familiar. ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Cuál es el rol inclusive de los jóvenes en el marco de la familia en relación a cómo nos acercamos a Dios? Lo que vamos a estar viendo en esta mañana es, primeramente, un poquito el concepto de adoración que da la Biblia y cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Y luego vamos a ver un ejemplo de un padre que cometió errores con sus hijos, que no enseñó a sus hijos a temer al Señor. Por lo tanto, nosotros, como hermanos de iglesia, sea que seamos más jóvenes, que estemos solteros, sea que estemos casados, sea que seamos abuelos, padres, tíos, nosotros debemos saber lo que la Biblia nos encomienda y nos recomienda en relación a cómo se acercan las generaciones más jóvenes a la persona de Dios. Y vamos a ver el personaje de hoy que él descuidó, no atendió, no colocó como una prioridad la educación de sus hijos. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Se afectó el concepto de la gracia de Dios. Se malinterpretó, se dio un mal testimonio de la llegada del Señor Jesús aquí a la tierra. Terrible. Y los hijos de este personaje, dice la Biblia, llegaron al punto de no retorno. Qué lamentable sería que nuestros hijos, bueno, sus hijos, porque yo no tengo, que sus hijos, que ustedes, yendo al proyecto de ser padres, nos ocurra lo que le pasó a este personaje. Nosotros cuando miramos el concepto de adoración, nosotros pensamos que el concepto de adoración era terrible en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan allí en Éxodo 19, Éxodo 20, cuando Dios se acercó al pueblo de Israel? La Biblia dice que Dios le recomendó al pueblo que se prepare para encontrarse con Dios. Nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, y nosotros miramos en la Biblia cómo era la manifestación de la gloria de Dios. Un fuego refulgente, dice que la voz de Dios tronaba desde lo alto. La montaña, dice la Biblia, temblaba. A tal punto que el pueblo tuvo miedo. Y dijo Moisés, no queremos hablar con Dios. Y uno diría, están rechazando a Dios. Pero Dios dijo, ojalá tengan esa actitud siempre. O sea, la actitud del pueblo era una actitud reverente. Se acercaron a Dios no con el concepto de temor, de miedo, sino
de reverencia, entendiendo quién es Dios. Pero ¿saben que eso no pasa solamente en el Antiguo Testamento? Sino que también la Biblia habla de esta experiencia del pueblo. En el hoy, después de la llegada de Jesús, es más responsable que la gente de Éxodo 19. Tremendo. Si tú crees que la manifestación de Dios fue terrible en Éxodo 19 y 20, mira lo que te dice el apóstol Pablo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. No se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Si quieren buscarlo, está en Hebreos 12, 18, para que me sigan. Versículo 19 dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o aseteada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y uno diría, y qué bueno. Qué bueno esa experiencia de la reverencia del pueblo y la presencia de Dios. Pero ¿saben cómo sigue el texto? Versículo 22. Ustedes, en cambio, o sea, dice, si ustedes creen que eso fue solemne, miren lo que es para ustedes, dice el apóstol Pablo. Se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, versículo 24, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo, tú tienes ahora acceso, no a un monte, que la presencia de Dios hizo santo ese monte, sino que ahora tú en oración, gracias a Jesús, tú puedes ir a la Jerusalén celestial. Y tú, dice el apóstol Pablo, ahora que sabes esto, ¿sabes qué tienes que hacer cuando te acercas a Dios? Miren lo que dice el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa dice la Biblia? Gratitud. Que tú estés en la presencia de Dios, hermano, hermana, es un privilegio. Que Dios te permita estar en su presencia es para agradecerle. Es un privilegio estar delante de Dios. Seres pecadores, impíos, un mundo caído. Yo no sé si somos conscientes cuando venimos a la casa de Dios que nosotros no merecemos estar acá. Dice el texto, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole como con temor y reverencia. Y hay hermanos que se quejan de los cargos en la iglesia. Y hay hermanos que cuestionan tal actitud. Y hay hermanos que se concentran más en lo que dicen o hacen los otros. Y no se dan cuenta, hermanos, hermanas, que el Señor te da el privilegio de servir en ese campo. Cuán ingratos a veces somos. Dice, acércate a Dios dándole gracias y acércate con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No solo lo que pasó allí en Éxodo 19. Dios te está diciendo en el presente, ten cuidado cómo te acercas a la presencia de Dios. Y cuando tú te postres delante de Dios, cuando vengas a ofrecer adoración aquí a la casa de Dios, da gracias de que puedes hacer eso.
Sé reverente cuando te acercas a Dios. No te acerques a Dios de una forma indebida, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes qué ocurre si te llegas a acercar a Dios de una forma indebida? El sabio Salomón lo deja muy en claro. El sabio Salomón fue un hombre que experimentó todo, hermanos. Es un hombre que probó con el placer, probó con la risa, tuvo los mejores humoristas enfrente de él, probó con las mejores construcciones, fue el hombre más rico del planeta. Y dice la Biblia que él obtuvo todas esas cosas. Una cosa es tratar de obtener las cosas y no lograrlas. Y otra muy diferente es hacer un proyecto, tener ese proyecto, alcanzar ese proyecto y decir, me siento vacío. Salomón obtuvo todo lo que quiso. Y él nos deja la enseñanza en la Biblia de que todas estas cosas no te van a llenar tu corazón. Pero ¿sabes cuál es la tragedia que describe Salomón? Que eso pasa también en la casa de Dios. Vieron que él repite mucho la palabra vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades. Eso significa sentirse vacío. Quería este proyecto y pensaba que me iba a dar la felicidad. Y ahora que lo tengo, no me llena. Bien decía un filósofo y teólogo, ¿no? Que el ser humano tiene un hueco en su corazón, que tiene forma de Dios, que si Dios no lo llena, va a meter de todo para poder llenar ese espacio. A Salomón le pasó esto, no pudo llenar ese vacío con el cual tú y yo hemos sido creados, que tiene la forma de Dios. Y es una tragedia que pasa en nuestra vida lo que dice el sabio de Salomón. Miren lo que dice el sabio de Salomón. Se los leo. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras. Y el versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? El sabio Salomón nos está diciendo, queridos hermanos, que había gente que iba al templo y hacía el sacrificio de los necios. Él dice, mira, puedes encontrar vacuidad sin sentido en el dinero, en las mujeres, en la plata, en lo que sea. Pero que te pase cuando llegues a la casa de Dios es terrible. Ten cuidado, dice el sabio Salomón, porque así como yo experimenté otras cosas que no me llenaron, puede pasarte a ti también cuando vayas a la casa de Dios. Y cuídate de no hacer o tener la actitud que hacía esta gente. Hermanos, eran gente que pensaba y soñaba con la llegada del Mesías. Era gente que iba a ofrecer el sacrificio confiando en la llegada de Cristo. Y dice el sabio Salomón que era gente que hacía el sacrificio de la necedad, de la locura. Gente que hacía un sinsentido. Has perdido el tiempo. Es inútil lo que estás haciendo. Era gente, hermanos, no era gente pagana. No estamos hablando de algún filisteo, algún cananeo. Estamos hablando de gente que tenía el hábito, que tenía la costumbre de congregarse con Dios semanalmente.
Este mensaje que da Salomón es para aquella persona que entiende que cuando va al templo va a encontrarse con Dios. Si tú tienes este hábito, cuídate, dice el sabio Salomón, porque te puede pasar lo que le pasa a esta gente, hacer el sacrificio de los necios. ¿Qué nos está diciendo Salomón? Cuando tú vayas a la casa de Dios, cuida tu actitud interna. Y no estoy hablando acá de si mensajeás, si mirás el celular, si charlas de cualquier cosa. Estoy hablando, Salomón está hablando de la actitud interna de tu corazón. ¿Cómo te acercas a Dios cuando vienes al templo? Corremos el riesgo, querida iglesia, y este mensaje es primeramente para mí, porque he cometido errores en la casa de Dios. Este mensaje no es para darle un palo a ustedes. Este mensaje es para llevarnos a comprender quién es Dios, hermanos. Dios no es hombre, dice la Biblia. Dios es fuego consumidor. Y a veces hacemos de esas historias como Nadab y Abiú, hacemos una utopía bíblica, como que eso nunca va a pasar. Pero vamos a ver en la historia de hoy que hubo un hombre que Dios le dijo, tus hijos van a morir. Y la muerte de ellos te va a ser de señal de que yo voy a cumplir mi palabra. Hay seriedad cuando uno se acerca a la casa de Dios. Vamos a ver la historia de Elí. ¿Se acuerdan de la historia de Elí? Es terrible para los padres. Por eso con mi esposa a veces tenemos un poco de temor de los hijos, ¿no? Y uno dice, pero Ezequiel nunca te va a sentir preparado. Y sí, puede ser. Pero cuando uno lee la Biblia, uno sabe la responsabilidad que tiene el padre y la madre. Es terrible. ¿Saben que Elí fue sacerdote de Dios y fue juez por 40 años? Según la Biblia, era un líder muy tranquilo, muy paciente, que el pueblo confiaba en él. Y Dios levantó los sacerdotes en el Antiguo Testamento con un objetivo. ¿Saben cuál? Debían enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Miren lo que dice, lo pueden anotar, después lo miran. Ezequiel 22:26 dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Hablando de los sacerdotes, Dios cuestiona a los sacerdotes. Dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Elí, hermanos, había sido levantado para guiar al pueblo en lo que agrada a Dios. Y Elí representa a todo padre que tiene un hijo, a todo padre que tiene una hija, representa a los pastores que tienen hijos, hijas. Y los pastores son atacados por el diablo, hermanos. A veces nosotros somos muy duros con los pastores. Y no sabemos que el diablo levanta toda su artillería en contra de la familia pastoral. Porque cuando ocurre una caída en un hijo del pastor, el nombre de Dios es blasfemado. El nombre Elí significa elevado, exaltado. Elí fue colocado en una posición privilegiada. Dice la Biblia que él era descendiente del hijo menor de Aarón, Itamar. Es decir, Elí pertenecía a la sangre selecta por Dios para servir en el santuario. Y la Biblia dice que Dios le regaló a Elí 2 hijos.
Fines y Ofni. Pero la Biblia dice que estos hijos tenían algunas características extrañas. Y cada uno de tus hijos va a desarrollar su carácter. Pero en ese desarrollo tiene una responsabilidad del padre y la madre. La Biblia dice, si me acompañan, a 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 12. ¿Lo tienen? Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Acá hay un deber, queridos hermanos, de los padres de enseñar de Jehová a sus hijos. Es cierto que cuando el chico ya es joven, 17, 18 años, que de paso según la Biblia y según los pueblos más antiguos, no existe el concepto de adolescencia, Solo un detalle. Averigüen cuándo fue la primera vez que se usó el término adolescencia. Recién fue en el siglo pasado. Según la Biblia, o eres niño o eres adulto. No existe el adolecer, el hacer actitudes, comportamientos justificadas. Es más, en el pueblo judío hay una ceremonia de iniciación a la adultez. Es cierto que los jóvenes cuando van creciendo van desarrollando su conocimiento de Jehová, es verdad. Pero es responsabilidad del padre y la madre, y especialmente del padre, hermanos. Y acá déjenme hablarle a los hombres de esta iglesia. La impiedad de los hijos de Elí fue por el frágil carácter espiritual que tenía Elí. Terrible. El deber de que aprendan de Jehová, que conozcan a Jehová, era deber de Elí. Y la impiedad viene cuando se desconoce a Jehová. ¿Y cómo se conoce a Jehová? Por medio de la palabra de Dios. Tú eres responsable de instruir a tu casa, de enseñarles lo que agrada a Jehová. De lo contrario, tus hijos caminarán por el camino de la impiedad. No serán aprobados ante los ojos de Dios. Y no solamente eso, dice la Biblia en el versículo 17, así pues el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. La Biblia dice en el versículo 22, Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Y aquí permítanme hablarle a los jóvenes que están acá. Queridos jóvenes, las relaciones sexuales a los ojos de Dios tienen un tiempo y tiene una persona designada. Y acá entramos en el concepto de la edad. Pero papá, no tengo la edad para tener novio o novia. Sí, tenés la edad, pero no estás en la etapa de. Puedes llegar a tener 50 años. ¿Tienes la edad de tener un novio, una novia? Sí, claro. Pero puedes ser un niño que no estás en la etapa madurativa para tener una relación. Hijo, la relación demanda cosas maduras de tu parte. Tú no estás en la etapa de tener un noviazgo. Tú estás en la etapa de formarte académicamente, de formar tu carácter. Estás en la etapa de capacitarte en lo que te gusta, sea un oficio, sea una vocación, una profesión.
Y luego, hijo, toma la decisión de formar una familia. Porque el noviazgo es una relación con proyecto de matrimonio. Hijo, tú tienes que saber los momentos de las decisiones en la vida. No estás en la etapa, tenés todo el cuerpo desarrollado, madurado, sí, para tener una relación, sí. Pero no estás en la etapa, hijo, no te conviene ahora. Dios, querido joven, no aprueba las relaciones sexuales en el noviazgo. Y perdónenme que soy tan directo. La Biblia dice que cuando una persona practica la relación sexual antes del matrimonio, fornica. Tú tienes primeramente que conocer a la persona. Perdónenme los adultos que tomo este tiempo para los jóvenes. Pero los jóvenes, los hijos de Elí, se equivocaron en su sexualidad, hermanos. Y cometían lascivia en el templo, en la casa de Dios. Querido joven, vive tu vida sexual aprobada por el Dios del cielo. Padres, ¿qué responsabilidad tienen ustedes de instruir? No dejen esa responsabilidad a la escuela. No dejen esa responsabilidad al Estado. No dejen esa responsabilidad al pastor. No dejen esa responsabilidad al anciano. Háganse cargo ustedes de instruir. Hijo, este es el órgano sexual, funciona así, así, así. Y puede ocurrir esto, esto, aquello, lo otro. Instruye sexualmente a tu hijo y dile las consecuencias que existen si uno emplea mal esas capacidades físicas que Dios le ha dado. Ese cuerpo está usado o debe ser usado para un momento específico. Así como no consumes por la oreja, hay un órgano específico para alimentarte en cierto tiempo de tu vida. Eso pasa también en la sexualidad, hijo. Cuídate en esto. La Biblia dice que los hijos de Elí tenían una vida sexual desordenada, que era desaprobada por el Dios del cielo. Si tú, joven, me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, quiero decirte que a la casa de Elí llegó el juicio de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta de lo que hiciste con tu cuerpo. Por eso, vive la vida como quieras, dice el sabio Salomón. Pero sabe que ante todas las cosas Dios te juzgará. Algunos errores que hizo Elí. Algunas cosas en las que se equivocó Elí. Y acá hablamos un poquito para los padres. Elí trató de reprender a sus hijos, pero lo hizo de una forma equivocada. Elí descuidó las decisiones que estaban tomando sus hijos. Ahí el texto, en el versículo 23, dice: oigo hablar a todo este pueblo de vuestro mal proceder. Elí era ciego, era descuidado, no sabía por dónde andaban sus hijos, hermanos. Y hay padres que dejan a los hijos andar por la ciudad, vagar, andar a saber dónde está. Es tu deber. Que yo cuando era chico iba a salir sin pedir permiso de mi casa. Mamá, me voy. ¿A dónde vas? No, vení para acá. Que vengan tus amigos acá y jugá tranquilo. Mi mamá siempre, y mi papá también, gracias a Dios, aplicaron este principio de cuidado a los hijos. Queridos padres, sepan en qué caminos andan sus hijos. Cuiden sus amistades. Cuídenlos en los tiempos que ustedes les dejan en el ocio. No permitan que la puerta de su cuarto quede cerrada. Que no haya cosas privadas en su vida. A Elí se le escapó este detalle de su vida. A Elí le importó más la fama del pueblo,
el testimonio del pueblo, de lo que era el testimonio del qué dirá Jehová. Hijos, escucho hablar que toda la gente está murmurando. No me hagan quedar mal, hijos míos. ¿Saben qué tendría que haber hecho Elí? Pueden encontrar esta referencia en Deuteronomio 21, 18 al 21. Pero la Biblia dice que cuando había hijos rebeldes en el pueblo de Dios, hijos contumaces, o sea, tercos, que no querían seguir la voluntad de Dios, se los sacaba de su puesto y se los llevaba delante de los ancianos del pueblo. Porque ese hijo era una semilla de impiedad en el pueblo. Y Dios dice, van así despedir el mal de la familia. Elí desobedeció las normas morales, espirituales y civiles que Dios había dado. Qué tremendo. Elí se equivocó en el seguimiento del crecimiento de los hijos. Otro de los errores que cometió Elí es que no lo hizo a tiempo. Tienes que velar, querido papá, por la maduración, el crecimiento y el desarrollo de la vida de tus hijos. El pecado, hermanos, no nace así de la noche a la mañana. El pecado se manifiesta, el pecado es gradual. Miren lo que dice la Biblia. Proverbios 20:11, escúchenlo. Por sus hechos, o sea, las acciones, la conducta, dice, hasta un niño deja ver si su conducta es limpia y recta. ¿Qué significa lo que está diciendo el sabio Salomón? Tienes que observar la conducta de tu hijo. Las tendencias, las inclinaciones al mal, hermanos, no surgen así de la noche a la mañana. Tu niño, tu niña va mostrando actitudes, comportamientos. Tienes que estudiar el carácter de tu hijo, de tu hija. Desde pequeño tienes que dedicar lo más que puedas de tu tiempo para estudiar a detalle el carácter de tu hijo. Jóvenes, la Biblia dice, lo que nacido de la carne, carne es. Tu hijo, hermano, hermana, no es un angelito a los ojos de la Biblia. Tu joven, hermano, hermana, tiene en su naturaleza la tendencia al mal. Por eso la Biblia dice, observa. Porque va a llegar un tiempo en el que eso que era una plantita que estaba creciendo ya es un árbol. O no lo vas a poder destruir, sacar, o vas a necesitar herramientas más serias. Y vas a precisar de algún psicólogo. Y encontrar un psicólogo, hermano cristiano, es tremendo. El árbol creció torcido. Y es sumamente dificultoso, hermanos, colocar en su debido lugar una planta que nació mal. Elí no lo hizo a su debido tiempo. Elí compartió el pecado de sus hijos, hermanos. Elí era consciente de lo que estaban haciendo los hijos. ¿Saben qué hizo Dios? Dios mandó un profeta anónimo. Hoy tenemos una profeta en nuestra iglesia. ¿La lees? ¿Saben qué le dijo Dios a Elí? Terrible. El juicio de Dios está allí en los versículos 27, si lo quieren leer en el capítulo 2, hasta el versículo 36. Pero algunas cositas de lo que Dios le dijo a Elí. Dice, Elí, ¿yo no te di el privilegio de servirme? ¿No acaso no extendí mi misericordia cuando te puse en ese lugar privilegiado? ¿Tu nombre no dice algo de que yo tuve un favor especial contigo? ¿Me he portado tan mal contigo, le dice Dios, que tomas este tipo de comportamiento? ¿Practicas tal ingratitud, Elí?
que no me sirves de la forma correcta? ¿Qué estás haciendo, Eli? Yo te voy a dictaminar una sentencia. Dios dice en el versículo 30, yo honro a los que me honran. Y esto hace mucha gente, ¿no? No esperes, hermanos, no esperes, mi hermana, de que la vida de tu hijo responda a los principios de Dios si no tuviste la responsabilidad de educarlos. Si tú no dedicaste tiempo a instruir a tu hijo, a decirle no a aquello, sí a lo otro, cuidado con esto, hijo. La educación es conflictiva, hermanos. La educación no es fácil. La educación es pelear con el temperamento de alguien pecaminoso. Y el nene que quiere gritar, el nene que quiere correr, no, hijo. Educar no es fácil. Lo digo porque yo era terrible de chico, hermanos. Ustedes me ven ahora, bueno, el Señor sigue trabajando, ¿no? Pero era tremendo. Pregúntenle a mi mamá. Y era muy bravo yo. El niño, hermanos, el niño no va a querer estar tranquilo en la casa de Dios porque hay una pulsación pecaminosa natural que todos la tenemos. Es el deber del padre, de la madre, orientar a ese hijo, decirle, hijo mío, tú no vas a estar en tu casa. Tú no puedes gritar. Tú no puedes comer lo que sea en la casa de Dios. Que de paso, hermanos, si ustedes ven de que su hijo necesita comer, desayúnenlo bien. Hay un espacio en la iglesia, el espacio para las mamás, no sé dónde está aquí en la iglesia central. Pero tiene que haber una organización en la casa de Dios, una reverencia en la casa de Dios. ¿Saben qué hacía mi mamá cuando yo me portaba mal en la iglesia? Me da unos pellizcones. Y eso es lo que dice la Biblia, la vara. Y hoy en día, justo esta semana hablaba con un profe y decía, no, pegar no, Ezequiel, el golpe es malo. Y yo le pregunté, profe, ¿cómo disciplinas a tu hijo? ¿Cómo haces cuando el niño vos le hablas y sigue haciendo el mal? No está rogando el niño por un golpecito. No le digo que los muelan a palos, porque la Biblia dice que no se debe hacer eso. Pero Elí, hermanos, se equivocó en esto. No aplicó la severidad en la disciplina para sus hijos. La Biblia dice que cuando se da, y la Biblia allá en Hebreos 12, cuando se da una disciplina, a nadie le gusta. Pero una disciplina bien dada, hermanos, tu hijo no te va a odiar por eso. Yo le agradezco a mi padre, le agradezco a mi madre por esos pellizcones. Y mi mamá, seguramente, y me gustaría preguntarle, le pediría sabiduría a Dios para cuándo golpear y cuándo parar. Pero es tu deber, hermano, hermana, hablar con Dios porque la vara está aprobada por Dios. ¿Cuándo hacerlo y qué forma? Tienes que hablarlo con Dios. Tienes que pensarlo tú con tu esposo, con tu esposa. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la Biblia allí en Proverbios 18 y 19, castiga a tu hijo mientras haya esperanza. Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza. ¿Hay esperanza para tu hijo, para tu hija? Tómate el tiempo de orar, de leer, de capacitarte, de preguntar para preparar una educación acorde a tus hijos. El tiempo pasó, pero la casa de Elí recibió el juicio de Dios. El juicio de Dios fue tremendo. Saben que llegó el clímax. Y miren lo que dice ahí, 1 Samuel 2, versículo 13. Ya terminamos. ¿Están cansados? Ya acabamos. Versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y el término su casa no es solamente la edificación material, hermanos.
El término casa en el hebreo involucra lo que pasa dentro de ese lugar, lo que miras, lo que hablas, cómo cuidas el sueño, qué comes, cómo tratas a tu esposo, a tu esposa. La palabra casa tiene que ver con tu estilo de vida, cómo vives. Yo juzgaré, dice Dios, todo lo que rodea a la vida de Elí. Y dice el texto, por la iniquidad que él sabe. Hermanos, Dios no te va a pedir cuenta de los pecados que tus hijos cometan, pero Dios sí te va a pedir cuenta de la educación que le hayas impartido a cada uno de ellos. Y acá también les hablo a los jóvenes. Jóvenes, hay decisiones que ustedes toman que tienen que saber si es pecado o si no es pecado. Padres, tienen que saber hasta qué punto tú conoces y apoyas el pecado de tu hijo o de tu hija. Dice el texto, por la iniquidad que él sabe. Es alguien que era culpable, Elí. Responsable de la mala formación de sus hijos. Dice, porque sus hijos han blasfemado. Terrible. ¿Saben qué es la palabra blasfemia en la Biblia? Es llegar al punto máximo de que la gracia de Cristo no te puede alcanzar. Es el punto de no retorno. En el Nuevo Testamento, más adelante, Mateo 12, va a hablar de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. A este punto habían llegado los hijos de Elí. Dice, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. ¿Y él qué? No se lo ha impedido. Elí era responsable por el mal accionar moral de sus hijos. Y finalmente dice el versículo 14, por tanto, como Elí es culpable, como Elí toda su casa está desordenada ante mis ojos, como en su familia hay blasfemia, yo ahora dicto la sentencia, dice Dios. Versículo 14. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. La Biblia dice que hubo una batalla con los filisteos y estaba perdiendo el pueblo de Israel ahí en 1 Samuel 4, lo pueden leer. Y dice que llevaron el arca y allí estaban los hijos de Elí. Y dice que la batalla se puso tan seria que los hijos de Elí murieron allí. Un mensajero todo con las ropas dañadas, lastimado, vino ante la persona de Elí. Y Elí dijo, ¿y mis hijos? No, él no preguntó por los hijos. ¿Saben por qué preguntó Elí? ¿Y el arca del Señor? Era un hombre que tenía principios buenos. Era un líder para el pueblo, pero un hombre chato en la familia suya. Qué terrible. Hermano, si tú eres líder de la iglesia, miren lo que les voy a decir. La iglesia no es tu prioridad. La prioridad tuya es tu familia. Tienes que cuidar a tu esposa. Tienes que cuidar a tus hijos. El arca de Jehová que preguntó Elí, Dios lo protegió con su presencia. No hacía falta que él se preocupara. Él tenía otro deber que hacer y no lo hizo. La Biblia dice que era un hombre gordo Elí, era viejo, y ante el impacto de la noticia dice que en su silla se tambaleó y se desnucó. Finalmente, en los tiempos de Salomón, la familia de Elí fue erradicada del sacerdocio. Tremendo. Así terminó la vida de Elí. Y no leímos, pero la Biblia dice que la gente menospreciaba las ofrendas, porque los hijos hacían todo mal, se rebajaba la norma. Un mal testimonio para el pueblo, derrota ante los filisteos.
una mala imagen de Dios y un final triste. Queridos hermanos, nosotros tenemos un deber con nuestra familia. La familia está siendo atacada ferozmente. Tu primer ministerio es tu familia. Si es necesario que faltes 1 o 2 veces al cargo de tu iglesia, de tu responsabilidad, por cuidar a tus hijos, por acompañarlo a alguna salida, hazlo. Debes poner prioridades en los asuntos familiares. Algunos consejos prácticos nomás. Conoce a tus hijos. Cada hijo es especial, porque cada hijo compone en su genética elementos del padre y la madre, pero ellos desarrollan su propio carácter, su propio temperamento. No hagas favoritismo. ¿Sabes que en la Biblia habla de favoritismo? Lo hizo Isaac con Rebeca, lo hizo Jacob, y hubo un problemón familiar. Quizá tienes un hijo más sensible que el otro. Tienes que hacer una planificación de educación. No puedes hacer un monopolio educativo. Educa a todos por igual. No. Porque cada hijo es una persona diferente. Y de la forma en que le hablas a uno, no le va a hablar al otro. O no le va a llegar de la misma forma. Eso requiere tiempo, observación. Requiere dedicación desde el padre y la madre. Nunca honres a tu hijo antes que a Dios. Que tu hijo vea en ti de que la prioridad no es él, sino Dios. Hijo, hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas con las que no se negocia. Y yo les quiero, para cerrar, leer una cita de Elena de White que nos habla a nosotros. Cuando tengamos, en mi caso, cuando tenga hijos, mi mamá me dice una frase que siempre me rebota en la mente, ¿no? Me dice, hasta que tenga los tuyos, Ezequiel. Por eso yo les pido disculpas, porque yo hablo en la Biblia, no hablo por mi experiencia. Yo les dije de un inicio, no soy el más indicado para hablar de esto, porque no tengo la experiencia, pero sí tenemos el manual para este viaje. Quizá cuando tenga a mi hijo les diga, me equivoqué, no lo sé, pero yo voy a orar al Señor para que Él me ayude a ser un padre diferente a lo que fue Eli. ¿No te gustaría ser un padre diferente a lo que fue Eli? ¿No será que estamos cometiendo errores que cometió Eli? Para pensar. Y esto hay que ser sincero, hermanos, Esto no importa lo que digan los demás, no importa qué piensa el pastor, el anciano. No. Cuando hay correcciones, hay que hacer correcciones. Eli lo pagó muy caro. ¿Pagarás ese precio también? Ojalá que no. Elena de White dice, la casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes. Corren por el edificio, juegan, hablan y manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones en que los santos se han reunido para glorificar a Dios y adorarlo en la hermosura de la santidad. El lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio santo y donde debe haber un orden, una limpieza y una humildad perfectas, se convierte en una perfecta Babilonia. Se convierte en un lugar donde reina confusión, desorden y suciedad. Tremendo. Yo deseo de todo corazón que este mensaje les haya servido, hermanos. Que nos haya alentado a cambiar cosas que están mal. A que seamos responsables, cuidadosos con nuestra familia. Oh padre, oh madre, cuida a tu familia. Satanás te la va a atacar de una u otra forma. Porque la familia es la célula de la sociedad. La familia, hermanos, coloca a los grandes hombres en el mundo, a las grandes mujeres en el mundo. La familia
es amada por el Dios del cielo. Que Dios te bendiga ricamente. Que Dios te dé sabiduría. Que Dios te infunda el aliento para saber cuándo seguir y cuándo parar, cambiar. Que Dios te dé sabiduría para hacer los cambios necesarios en tu hogar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque estuvimos aquí, escuchamos tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a realizar los cambios que tengamos que realizar. Danos fuerza, danos valor, Señor, en este criar a los hijos, Señor. Te pedimos que en ellos, Señor, pueda haber el amor tuyo, que nosotros podamos ser un reflejo también como familia, Señor, que toda la familia pueda estar unida a ti. Te pedimos que de regreso a nuestras casas, que podamos, Señor, disfrutar este sábado, meditar en ti y que nos ayudes, Señor, en cada momento a decidir por ti. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.